Bien, las lecturas del Antropoceno y el video de La Tierra no tiene límites que están en la plataforma ayudan a comprender el tema que nos va a introducir un poco más a la crisis ambiental que estamos viviendo hoy. Recapitulando un poco lo que decía Alexander, sí es Alexander, sobre la economía es efectiva, es efectivo, ¿no? No tiene razón de ser. La crisis ambiental se acompaña de una crisis económica, del modo económico en que las naciones están viviendo actualmente. Así, nuestro tema es la crisis ecológica se hace mundial, pero el capitalismo global choca con la biosfera. Este es un texto de Ramón Fernández Durán, que lo pueden encontrar en internet, y nos introduce un poco a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Bien, ese video también está en la plataforma, pero lo dejaremos para al final, al terminar la presentación y poder analizar los temas que él toca con lo que vamos a ir analizando poco a poco en la presentación. ¿Quién puede leer esta frase, por favor? El Homo sapiens es tan solo una de las entre 5 y 30 millones de especies que habitan en el planeta y no obstante controla una parte absolutamente desproporcionada en los recursos. Ok, es la única especie entre 5 y 30 millones y nuestra especie es la que más ataca y utiliza los recursos naturales. Lejos de querer que se pare el crecimiento económico, el desarrollo sostenible reconoce que la pobreza y el subdesarrollo no pueden ser resueltos si no se instaura una nueva era de crecimiento en la que los países desarrollados pues jueguen un papel importante y también tomen grandes beneficios. Así nace este concepto tan famoso, el antropoceno, que es una era geológica modelada por la sociedad industrial, así lo han nombrado los expertos. Y bueno, en la actualidad existe un mundo vacío, hay muchos mentes huecas y corazones vacíos también, pero bueno, está lleno de otras situaciones que pues es el consumismo, ¿no? En el siglo XX pasamos de un mundo vacío a un mundo lleno, en palabras de Dalí, en 1999, lo que esto implica pues una mutación, un cambio histórico, haciendo que se hable ya de la entrada de esta nueva era. Y bueno, aquí están las eras geológicas que las caracterizan a cada una ciertos fenómenos geológicos, pero bueno, en esta es la del hombre. El antropoceno sería una nueva época de la Tierra, consecuencia del despliegue del sistema urbano agroindustrial a escala global que se va a dar junto con un incremento poblacional mundial sin parangón histórico, es decir, nunca antes se había visto esto. El Holoceno es la etapa histórica que coincide con el inicio de la agricultura y la expansión y evolución de las distintas civilizaciones humanas. Entonces, pues era cuando recién se estaban ubicando los nómadas, iniciaban con los cultivos, pero bueno, esto ya pasó y ya ha llegado a su fin. El trecho interglacial que define el Holoceno pues se establece en términos de temperatura global que ha terminado y habríamos entrado en un intervalo sin precedentes parecido en los últimos millones de años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la temperatura es diferente a la que marcaba el Holoceno, lo que nunca antes se había registrado en la historia de nuestro planeta. Pero bueno, indudablemente no somos todos así, ¿cierto? No todos tenemos estos modos extractivos, estas formas de vivir, pero bueno, hay una parte muy importante de la sociedad, un sector muy importante de la sociedad que se ve beneficiado y que son los que impulsan y condicionan
un modelo económico o un sistema económico que pues en el siglo XIX, siglo XX, dio mucho éxito. Pero bueno, ahora nos hemos percatado que pues ya ese modelo ha vencido y lo debemos de cambiar. Y es el capitalismo global. Eh, bueno, y que ha estado fuertemente estratificado, pues actualmente ustedes saben que son una élite de empresas las que controlan el mercado y esas mismas empresas tienen otras empresas o han comprado otras empresas convirtiéndose en monopolios. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué es el capitalismo. El capitalismo es ese sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Bueno, debemos decir que es un sistema económico y social que se fundamenta en que todos los medios de producción deben de pertenecer a la propiedad privada, que el mercado le sirve como un medio para asignar recursos de manera eficiente y el capital genera riqueza. Es decir, que el capitalismo consiste en que la titularidad de los recursos productivos sea de carácter privado. En otras palabras, que estos recursos deben de pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Considera que el mercado es el mejor mecanismo para satisfacer las necesidades de los individuos y por ello cree que es necesario promover la propiedad privada y la competencia. Continuemos hablando sobre el capitalismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que después del feudalismo, el modelo económico que se extendió por la geografía de Europa durante el siglo XVI y a finales de la Revolución Industrial fue el capitalismo. También decir que se produjeron diversos cambios en el modo de producción, es decir, el crecimiento de la población y el surgimiento de nuevas técnicas de fabricación, las cuales permitieron reducir los costos de la mercancía. También debemos decir que asimismo también está el mejoramiento de las comunicaciones y también de los medios de transporte que facilitaron la llegada de nuevos productos que procedían de lugares distantes, es decir, de lugares lejanos. Es importante recordar que el capitalismo, tal cual lo conocemos hoy, pasó por diversos cambios y sin embargo siempre ha estado basado en una sola cosa, el lucro. Por último, decir que el precursor de los orígenes del capitalismo fue Adam Smith, el cual estableció las bases de nuestro actual sistema capitalista en su obra Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones en 1776. En ella habla sobre la división del trabajo y de la libertad del mercado. Continuamos hablando sobre las características de este capitalismo. Bueno, para comenzar hablaremos sobre lo que recién mencionamos, es decir, el libre mercado. Es decir, los intereses de este sistema económico y social es que se rige por la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda. Dicho en otras palabras, el intercambio de los productos o servicios se realiza mediante un comercio totalmente libre. Otra característica es que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado. Es decir, que esto significa que los recursos pertenecen a las personas y no a una organización como el Estado. Otra característica a mencionar es que minimiza la intervención del Estado. Es decir, las actividades del gobierno solo se centran en gestionar la defensa nacional y respetar la propiedad privada para garantizar que se cumplan las normas y las leyes que rige el mercado. También mencionaremos la libre formación de los precios, es decir, una de las características del capitalismo es que ante una oferta y demanda se regula la política de precios y se intercambian los bienes y los servicios. También hablar sobre la libertad de empresa. Este es otro de los rasgos distintivos del sistema capitalista, debido a que mediante este se puede llevar a cabo proyectos empresariales o terminarlos. Otra característica es el cuidado de la propiedad privada.
Una de las bases de este sistema es el respeto por la propiedad privada, lo que significa que la mayoría de recursos y medios de producción es de origen totalmente privado. Y por último, mencionar las clases socioeconómicas. El capitalismo adopta y define dos bandos, la clase dueña del capital y la clase obrera, que es la que realiza el trabajo. Por lo tanto, comprende varias posiciones sociales claramente diferenciadas, lo que da lugar a la desigualdad social y de oportunidades. Continuemos con las ventajas y las desventajas de este sistema capitalista. Comenzando con las ventajas. Bueno, se suele decir que el capital privado puede generar mucha riqueza, algo difícil en otros sistemas. También se tiene acceso a la propiedad privada y también se dice que todos pueden ejercer tanto sus derechos individuales como los del sector al que pertenecen. Otras ventajas, se dice que promueve el emprendimiento. También existe un movimiento económico constante, aunque solo sea un porcentaje mínimo de la riqueza del país. Y también existe una toma de decisiones basada en la libertad del pensamiento de cada persona. Además, se dice que las fuerzas de trabajo se han modificado hasta alcanzar la figura del libre asalariado. Para finalizar, hablaremos sobre las desventajas. Bueno, entre las desventajas está la descentralización del poder, que permite que la producción política de precios y se integra. Y por último, mencionar las clases socioeconómicas. El capitalismo adopta y define de participación en la distribución de la riqueza. También existe una enorme competencia por el dinero, pues este es el único motor social, y también se da malas condiciones de trabajo como la explotación o el despido, justificables para que el capitalismo ofrezca y logre lo que promete: libertad del hombre y desarrollo económico. Por último, decir que no satisface las necesidades de los que menos tienen, y también existe una gran tendencia al monopolio, y también decir que la libertad individual se antepone al resto de derechos. Bueno, esto es todo por hoy. Bien, entonces analizamos qué es el capitalismo, y entonces preguntarán, ¿esta es una clase de economía? Pero bueno, esto irá tomando lógica conforme vayamos leyendo la presentación. Pero bueno, pensar en ecología muchas veces es entender que es únicamente ver la parte de los animales y las plantitas y etcétera, y enseñar a no tirar basura. Pero bueno, esto se vuelve más complejo cuando entendemos que la situación en la que a la que hemos llegado es consecuencia precisamente de un sistema. Y así, pues muchas veces nos quitamos nosotros la culpa de creer que pues estamos en donde estamos por cómo somos, ¿no? Por nuestra forma de ser, pero lo que realmente es que hemos arrastrado años, decenas de años con nosotros para llegar a este punto, ¿no? Y que muchas veces las decisiones no son nuestras. Y bueno, este es el sistema urbano agroindustrial, que es la principal fuerza motora que va a estar influyendo en la crisis y en la degradación del medio ambiente. Bueno, esta es una tremenda fuerza de carácter antropogénico, activada y amplificada por un sistema que se basa en crecer, crecer y acumular, ¿sí? Queremos más. Y así todos tenemos un concepto de éxito erróneo. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, oye, ¿para ti qué es éxito, no? Yo sé que unos van a decir que sí, la felicidad, tener, estar bien conmigo mismo, como ese estilo de respuestas, pero es cierto que la gran mayoría, yo sé que ustedes también lo han pensado así, o incluso han escuchado en sus propias familias, sus papás, que lo que les dicen, o sus abuelos, ¿qué es lo que les dicen comúnmente? Debes de que, quisiera escuchar sus opiniones, chicos, ¿qué ustedes les dicen que deben ser para ser exitosos? Pues creo que generalmente en todas las familias es de que estudiar y pues conseguir un buen empleo y pues generar bastante dinero y así. O sea, prácticamente lo que importa es el dinero, pero no se sabe qué hay detrás de eso, ¿sabe? Así como pues los agricultores, la naturaleza, etcétera. Así es, muy bien, y precisamente muchas familias
específicamente en Latinoamérica, tienen este concepto de éxito. No, sí, te faltó también decir que te casaras, que formaras tuvieras una pareja, un matrimonio y que tengas hijos y vas a tener un trabajo y tienes que tener una casa y tienes que tener 2 carros. Entonces, esta idea, imagínense tener esta idea, multiplíquenlo por la población de México. Tenemos que hacer esto, a ver cuál es la población de México. Imagínense 128.9 millones de personas que piensan eso, o sea, tener un carro o tener 2 carros y tener una familia y trabajar es éxito, ¿no? Es un caso de éxito. Entonces, es ahí donde tenemos que cambiar el chip desde ustedes, aunque realmente debo de aceptar y debo de también mencionarlo que muchas veces pues el sistema no nos deja ir, ¿sí? No nos deja ir más allá. Y esto lo irán viendo conforme ustedes vayan creciendo, cuando tengan que elegir una carrera y tengan que enfrentarse al mundo laboral, se darán cuenta que cómo pesa el sistema. Y a veces cuando uno trata de ir en contra del sistema, el sistema te saca. Pero bueno, es importante que ustedes sepan que eh, simplemente con los que estamos conectados en 1, 2, 3 personas, mientras ustedes tengan esta ideología y tengan este concepto muy bien claro, podrán cambiar las formas de pensar de las demás personas. Y es ahí donde se genera un cambio. Bien, está este video que me llamó mucho la atención de TikTok, que es lo que menciona. Dice, no eres clase media, sino que somos pobres con Internet. No eres clase media, eres pobre con Internet. Si crees que eres clase media, perteneces al 61% de la población que cree ser clase media, pero en realidad solamente el 12% lo es. Según el INEGI, para ser clase media debes ganar como mínimo 5,000 pesos mensuales. Pero ese según el INEGI, salgamos al barrio y dime si 5,000 varos realmente te alcanzan. Por eso me gusta más el concepto de Beri Ríos. La clase media es aquella que puede satisfacer sus cosas básicas, y no tan básicas, pero que también, si llegasen a perder su chamba, puedan mantenerse unos 3 mesecitos sin caer en la pobreza extrema. Y para lograr esto, deberías ganar más o menos la módica cantidad de 16,000 varos mensuales. Y tú me dirás, bueno, poca gente es clase media porque hay mucha gente con varo, ¿no? Y la neta es que no. Solamente me voy a poner mamón, el 1.71% de los mexicanos ganan unos 200,000 pesitos mensuales o más, que es lo que se consideraría ser clase alta. Los demás, o sea, el 86% de la población gana menos de 16,000 pesos al mes. México es un país de pobres, no te dejes engañar. Bien, ahí está las estadísticas. Bueno, me gusta porque ese TikTok trae las referencias al final, cosa que no muchos videos lo incluyen. Pero bueno, ahí está la situación, ¿sí? No somos clase media, a veces somos pobres con Internet porque imagínense, la clase alta gana 200,000 pesos, ¿no? Pues, ¿cuánto tendríamos que ganar nosotros para ser clase media? Arriba de, ¿qué? 100,000 pesos, ¿no? O 90, de 90 a 100,000 pesos para poder ser clase media. Pero bueno, esa es la realidad y muchas veces preferimos dejarlo a un lado o ocultarla porque nos deshumaniza, ¿sí? A veces nos sentimos incómodos, pero la verdad es incómoda. Y si no abren los ojos ahorita, si no abrimos los ojos ahorita, pues no sirve de más entender que no deben tirar basura, que no deben plantar arbolitos. Entonces, si nada más se quedan ustedes con esa idea, pues estamos fracasando. Las materias de ecología y medio ambiente no están haciendo algo bien con los estudiantes. Bien, aquí tenemos el paisaje. El paisaje cambia y se transforma. Podemos observar cómo en el 2000 tenía esta dinámica y ahora pues se ha urbanizado y ha crecido la ciudad, ¿no? La ciudad ha ido más lejos de la periferia. Y bueno, al momento de que cambia el paisaje, también cambia la forma de trabajo. Aquí en este cuadro de Darío de Regoyos, en los Altos Hornos de Bilbao, él plasma, ¿no? Cómo es la industria se ha ubicado a los márgenes de los ríos y prácticamente ya la industria forma parte del paisaje. Y aquí llega una pregunta muy curiosa que siempre pues, me gusta hacérselas a ustedes. ¿Esto es desarrollo?
nuestra ciudad se está desarrollando, es un desarrollo tecnológico. ¿Ustedes qué piensan? No sé, me gustaría escuchar su opinión. Alexander ya ha opinado, me gustaría escuchar a la compañera o algunas de las compañeras que están conectadas. Yo opino que sí ha tenido un desarrollo tecnológico, pero ha traído varias consecuencias para el medio ambiente. Ujú. La otra compañera que está conectada. Yo digo que sí, pero no se ha tenido una estabilidad económica también. Ok. Bien, ¿esto es desarrollo? Alexander, ¿qué opinas? Pues estoy de acuerdo con mi compañera Jacqueline. Mm, pues, aunque realmente considero que pues no ha habido mucho desarrollo en cuestión pues de economía, no sé. Es que, o sea, como decía en el video que nos puso, de que pues solamente somos pobres con internet. Bien, es un desarrollo desigual, ¿sí? El desarrollo, como dice todo lo que hemos leído hasta ahorita, únicamente va a beneficiar a un grupo de personas, ¿sí? Eh, si aquí estuviéramos en nuestra clase, si fueran hijos de padres que tienen grandes monopolios, no sé, el hijo de los dueños de una empresa telefónica muy famosa, pues dirían que sí, esto es desarrollo, tal vez. Bueno, no, no estas imágenes, sino todo lo que hemos hablado del capitalismo. Pero bueno, llegamos a este punto y nos encontramos con estos dos contrastes, ¿no? En nuestra sociedad y recapitulamos la lectura que hacía Christoph Buarque. ¿Recuerdan la lectura de Christoph Buarque de la internacionalización, ¿no? Entonces, si hablamos de desarrollo, deberíamos de hablar también de desarrollo no solamente económico y tecnológico, sino que el desarrollo va en vías de seguir también un desarrollo educativo, un desarrollo de igualdad de oportunidades, cosa que esto no es así. Nosotros lo vemos prácticamente en nuestro país, tal vez nosotros volteamos y vemos, bueno, en México hay una situación muy, muy grave de la situación de la pobreza extrema, pero igual si viajamos a otros países, por ejemplo, a África o a India, donde el número de personas es increíble, ¿no? Hay ciudades que tienen aproximadamente 21 millones de habitantes, pues nos podremos encontrar con que realmente que no se compara nada con lo que tenemos en las ciudades en México, que pues esto es algo increíble, ¿no? Cómo a este grado, a este momento de nuestra historia, pues hemos llegado a esto, ¿sí? Donde solamente un cierto grupo se beneficia y otro grupo, pues no tiene el derecho, no cuenta, su voz y voto no sirve. Apenas iniciaba la guerra en Ucrania y los refugiados llegaron con las puertas abiertas a Europa, ¿no? A la Unión Europea, a España, a Alemania. Pero ¿qué sucede con los refugiados que toda la vida han llegado a la Unión Europea, ¿no? Con todos estas personas que cruzaban el mar desde África, ¿no? Desde Marruecos, que buscaban un refugio y pedían auxilio y que pues no, la Unión Europea no volteaba a verlos. Entonces, esto es discriminación, chicos y chicas, y esto pues es un desarrollo desequilibrado, si esto es un antidesarrollo. Bueno, decía un cardenal muy famoso, y eso también tiene relación con el control, ¿no? El control de las sociedades a través también de la religión, y decía un cardenal famoso que Dios ama tanto a los pobres que pues por eso hay muchos, ¿sí? Entonces, y algo que no es contrastante con lo que profesa la religión católica, ¿no? En dónde vive el Papa, qué viste el Papa y con quién se rodea el Papa, ¿no? Con cuántas guaruras anda caminando y bueno, entonces basta pensar, ¿no? Que la persona que pide humildad no vive en humildad. Entonces, mucho ojo ahí, chicos. Bueno, esas son unas letras
de carteles que se han encontrado que me ha gustado, que los he bajado del internet. Y dice, si Dios ama a los pobres, pues ¿cómo sería si los odiara, no? Y bueno, aquí está todo lo contrario, ¿no? Que es lo que estipula, rodeados de arte y de tesoros increíbles, mientras que quienes realmente necesitan el apoyo y la ayuda, pues no son ni volteados a ver. Pero bueno, vuelvo a contextualizar. Ustedes, espero que ya dejen de pensar que qué relación tiene esto con la ecología, ¿no? Pero bueno, sí, el sistema económico y político influye en nuestra salud y en el medio ambiente. Las enfermedades de origen zoonótico aumentaron, véanos ahorita en lo de la pandemia que ya estamos saliendo, la generación de más pandemias y bueno, el COVID-19 es tan solo una de tantas que ya se habían alertado. La extinción de especies, los estilos de vida de las personas también se han modificado. Bueno, yo también cuando estudiaba era maravilloso, ¿no? Ya uno termina de estudiar y eso es algo increíble. La escuela, pero bueno, ya después uno se enfrenta a situaciones donde necesitas estar a disposición de una empresa, donde tienes que trabajar 8 horas diarias o incluso hasta más. Sí, ya los horarios son muy extremos, les pagan una miseria, tienen un sueldo mínimo, ¿no? Hay ansiedad, hay mucho estrés, los empleos son mal pagados, la agresividad, existe un alto consumo también de carbohidratos, pues las personas no tienen la oportunidad de preparar sus alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que van y compran en el primer puesto de comida rápida y eso pues son puras grasas y carbohidratos. Entonces, ¿qué se está fomentando? Pues enfermedades cardiovasculares. Y ahí inicia una cadenita sin parar, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues el tráfico, obviamente, todos ya quieren un carro para moverse en la ciudad, pero ok, ajá, ¿qué pasa con tu salud después, no? Estás comprando un carro, también estás comprando una cierta porción de todas las emisiones que te vas a llevar a los pulmones. El ruido, por ejemplo, es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida en las sociedades. Nos quedamos en segundo plano, lo dejamos de segundo plano, pero es cierto que la exposición constante en avenidas donde hay mucho tráfico, pues no se puede concentrar uno y genera estrés y después nos volvemos un poco más agresivos con la familia, no escuchamos, no ponemos atención y nos cuesta trabajo enfocarnos. Bueno, este es un ejemplo que ya lo hemos hablado de qué sucede con Monsanto y el uso de pesticidas. Sí saben qué sucede con estos chicos, ya lo reflexionamos anteriormente, no recuerdo. No, ¿sí reflexionamos de esto? No, creo que no. Alexander. No, profe. Ok, bueno, pues creí que ya haberlo hablado con ustedes, pero bueno, Monsanto pues es una empresa que crea estas semillas transgénicas y también te vende un pesticida en especial porque pues, el alimento transgénico, la semilla transgénica, consiste en que yo como empresa le puedo suprimir o le puedo activar ciertos genes para poder obtener ciertas características que me van a favorecer mi cultivo. Por ejemplo, que el fruto sea más grande, que requiera menos agua y que no le caigan plagas. Pero bueno, al momento de que yo vendo mi semilla transgénica, la misma empresa te dice, ok, pero como es una marca con derechos reservados, únicamente la vas a tratar con los productos que yo te voy a vender. Entonces, pues los pesticidas, ¿no? Porque si los que se dedican al campo saben que si no tienen un plaguicida, un pesticida, y si no protegen sus cultivos, pues obviamente llegan otras variedades de otras especies que son invasivas porque también quieren comer y se llevan el cultivo. Pero bueno, esto era un modelo intensivo industrial, ¿no? Cuando utilizaban únicamente ya los pesticidas para poder moverlo y hasta la fecha es lo que más utilizan. Pero bueno, ya hay prácticas agrosustentables que mencionan que, pues, por ejemplo, podemos tener especies barrera, ¿no? Como por ejemplo eucalipto, vaporru, lavanda, las orillas para evitar
que los insectos caigan a nuestros cultivos. Entonces hay miles ya de prácticas agroecológicas que apenas se están implementando en nuestros espacios. Pero bueno, lo que llama la atención es esto, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Compra Monsanto, Bayer. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente los pesticidas, principalmente el glifosato, se filtra en la tierra y se bioacumula, y en los alimentos también. Entonces, todas las personas que consumimos vegetales y frutos, pues cargamos con pesticidas en nuestra sangre y por lógica en la orina, ¿no? Entonces, si nosotros damos una muestra de nuestra orina, pues nos podrán diagnosticar ciertas sustancias que son genobióticos y que son consecuencia y que nos perjudican, son consecuencia del uso de sustancias, ¿no? De pesticidas. Y bueno, te enferman. El gobierno tiene miles de propagandas sobre el uso del glifosato. Métanse a la página del CONACYT, que es la máxima autoridad en ciencia y tecnología, investiguen glifosato y se percatarán de toda la información que hay. Tiene evidencia de daño renal, de daño de páncreas, de perjudica el asma, incluso hasta cáncer. Y bueno, entonces Monsanto compra Bayer, y ¿qué hace Bayer? Pues Bayer es una farmacéutica. Entonces, ¿qué te cura Bayer? Las enfermedades. Entonces, este es un negocio redondo, es un modelo económico totalmente capitalista, ¿ok? Que además de que daña a nuestros cultivos, también mata con todo, a todas las demás especies. Y aquí había un grave problema, ¿y qué son? Las abejas. Las abejas empezaron a disminuir, las poblaciones de abejas, precisamente por ese tipo de sustancias. ¿Sí? Hablemos de Monsanto. Existen muchos mitos y verdades alrededor de Monsanto. Mucha gente odia la sola mención del nombre. Algunos sí saben por qué, y hasta tienen firmes argumentos en contra de la empresa. Y otros pues no tienen mucha idea de lo que es Monsanto. Comencemos por decir qué es Monsanto. Según la Wikipedia, Monsanto Company es una multinacional estadounidense cotizada en la bolsa productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. Esto quiere decir que Monsanto vende semillas, fertilizantes y pesticidas. Y no es que tengan tienditas y vayan de puerta en puerta. Este tipo de negocios no funcionan así. Ellos hacen consorcios con gobiernos o con semilleras locales y venden toneladas de sus productos que se distribuyen alrededor de todo el mundo. Bueno, no de todo el mundo. Hay lugares en los que simplemente es ilegal el uso de sus productos. ¿Y por qué? Porque estos pueden ser muy agresivos. Para entender esto debemos hacer un breve repaso sobre el significado de transgénico. Según la definición proporcionada por Google, transgénico es todo ser vivo, en este caso una planta, que ha sido concebido artificialmente mediante ingeniería genética con mezcla de ADN de otros organismos en sus genes. Las plantas han sido por años el principal elemento de estudio para la ingeniería genética. Una planta natural necesita de ciertas condiciones para crecer. Tú no puedes plantar semillas de sandía en el patio de tu casa. O sea, de que puedes, pero de que salga algo de ahí hay una probabilidad muy baja. Así como tampoco puedes plantar huesos de mango ni de uvas, por poner algunos ejemplos. No va a salir nada. Y la razón es porque ese tipo de cultivos necesitan de unas condiciones exactas. Y la tierra del patio de tu casa puede no cumplir con esas condiciones. Todo esto es de acuerdo al territorio donde tú vivas. Si tú vives en Vietnam, aquello de los mangos tiene un porcentaje más alto de probabilidad. En México es más probable que salgan chiles, cilantro, cebolla, frijoles o maíz. Y eso ni tanto. Como dije, cada planta necesita diferentes condiciones, que si más nivel de pH, que si menos fertilizante, que si necesita sal, que si el agua de la lluvia es mejor. Son montones de condiciones que hacen que a la gente le duela la cabeza. La agricultura siempre fue mitad suerte, mitad conocimiento. Los agricultores preferían sembrar lo que ya funcionaba y esperar a la lluvia, y a ver si el sol no está tan fuerte, y a ver si no aparecen animales que se lo comen todo, y a ver si el viento no me tira los cultivos. Siempre fue un gran conflicto y había poca garantía. Ahora, para resanar todos esos conflictos, la ingeniería genética comenzó a estudiar a las plantas, buscando un término científico para la siembra, y se dieron cuenta justamente de lo que te cuento, que cada planta necesita de ciertas condiciones. La cuestión ahora era ver si podían eliminar esas condiciones, y no solo eso, sino controlar el tamaño de los cultivos. Justo aquí es donde comenzó la época de los vegetales gigantes. Es sabido que muchos cultivos no eran como los conoces actualmente. Casi todos los frutos eran más pequeños o tenían un aspecto menos estético, pero esto fue cambiando de poco en poco. Metiéndole ingeniería genética podían crear unas semillas previamente modificadas que daban como resultado una superfruta. Una superfruta que no solo se vería más estética y grande, sino también aguantaría los climas más extremos, las plagas y demás obstáculos.
Esto, por supuesto, fue trayendo otro tipo de conflictos. Con tantas modificaciones en las semillas, pues se generaban algunos elementos tóxicos, y combinando las semillas naturales con las artificiales, pues daban como resultado un híbrido, cambiando para siempre todo el aspecto original de algunas plantas, con algunas modificaciones que, si bien ayudaron, también provocaron muchos conflictos. Aquí es donde entra Monsanto. Teniendo en cuenta la idea de que las semillas pueden modificarse casi a voluntad, pues deciden agregar otros elementos. Uno de ellos es que una vez utilizada la semilla, no puedes volver a reproducir más. Esto quiere decir que si tú plantas las semillas del jitomate que te acabas de comer, pues será imposible que salgan más jitomates de ahí. Si quisieras más jitomate, deberás comprar más semillas. Esto le garantiza a empresas como Monsanto la posibilidad de que los clientes regresen por más. La modificación genética ha llegado a un punto en que ya no se sabe dónde empiezan y acaban los transgénicos. Todo esto provoca grandes cambios en los ecosistemas, cambios que no se sabe si sean del todo positivos. Monsanto ha sido acusado durante años de no transparentar al 100% las modificaciones de sus semillas. Son organizaciones alternativas las que finalmente acaban analizando las semillas de Monsanto. Y aunque Monsanto tiene comprobaciones y permisos que avalan sus acciones, la verdad es que no es muy convincente. No es convincente. Bien, asumís algunos de otra materia. Hasta aquí le vamos a dejar.